aquí presentes. Y todavía más honor es tener al conferencista del día de hoy. Creo que es una persona tan polifacética que realmente hasta envidia de la buena, muy importante. El doctor Guillermo Alvarado Iñuri obtuvo su bachillerato y licenciatura con mención de honor y maestría en biología en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente alcanzó un grado de doctorado también con summa cum laude en la Universidad de Christian Aldrich de Kiev, Alemania. Ha sido profesor de geografía en la Universidad de Costa Rica, pero también ha colaborado o ha estado nombrado en la Escuela de Historia y Geografía, en la de Geología y Escuela de Antropología y Sociología. O sea, podría seguir enumerando sus aportes a la universidad y a la educación pública en numerosísimos campos. Es nada menos que autor de 11 libros, pero me impacta que su producción en publicaciones, en revistas indexadas, supera las 250 publicaciones, todas de excelente calidad, que no nos dejan más que ver de su calidad como científico, como investigador. Ha colaborado activamente con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, o sea, la Comisión Nacional de Emergencias de nuestro país, y es conocido como el Señor de los Volcanes. Distinguido con diversos premios y reconocimientos otorgados por la Universidad de Costa Rica, por el Colegio de Geólogos de Costa Rica, por el Instituto Costarricense de Electricidad. Y les puedo contar, aparte de su bibliografía, que nos ayuda, su nivel de conocimiento y de cooperación se da en tantas partes que hasta redactar cartas legales nos ha ayudado, y en busca de dinero también nos ha ayudado pues, para mantener las actas. Así es que es un lujo tenerlo aquí. Y es un lujo el tema que nos va a presentar, porque realmente yo creo que la historia nos llama a todos la atención. Todos queremos saber un poquito cómo era la vida en ese momento. Y realmente este descubrimiento pues tiene algunas poquitas respuestas. Por ejemplo, que uno de los dos tiene artritis. O sea, eso es apasionante, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, académicamente yo quería esta charla, ya la había montado en el Museo del Jade y también se dio en el Museo Nacional, una parte. En realidad, este es un resumen que tiene acá para otro tipo. La gente la sigue pidiendo, de hecho voy a ir probablemente al Instituto Tecnológico en San Carlos. No me lo pidieron, pero ya yo voy a cerrar el chino. Porque ya es mucho karaoke académico. Está repitiendo en un lado. La charla siempre hay cosas nuevas, interesantes y siempre hay preguntas que la gente quiere saber. Bueno, este hallazgo, el hallazgo sobre el mastodonte y el perezoso gigante de Orosi, en realidad no va tildado, es Orosi. El Orosi tildado es el del volcán Orosi. Pero este Orosi no va tildado. Una investigación multidisciplinaria y multiinstitucional. ¿Por qué? Porque hemos participado no solo en 1000 personas, sino también arqueólogos, biólogos, paleontólogos y geólogos. Hemos participado 4 especialistas en 4 ramas y otra gente se está incorporando. Y multiinstitucional porque no solo está en el Museo Nacional, la Universidad de Costa Rica, sino también está una universidad en Alemania y un museo de Nuevo México, en Estados Unidos, y también se va a incorporar parte de la UNAM, de la Universidad de México. Entonces se unieron una serie de grupos que, digamos, los astros se alinearon para la investigación. Entonces, bueno, los hallazgos que se bautizaron como Toby y Titán, esos son los... ¿Por qué? Bueno, resulta que se encontró un perezoso gigante. El perezoso fue clasificado desde el punto de vista como Eremonterium, ese es el nombre científico. Después vamos a ver un poco más de cada uno de ellos. Y el mastodonte se clasificó desde el punto de vista como un Cubilonis, ese es el nombre científico, pero es un mastodonte, tiene trabajo. Se localizaron en el margen izquierdo del río Agua Caliente, ese es el río Agua Caliente, ¿no? Acá. En el margen izquierda del río, es decir, el río Aguas abajo, en la margen izquierda. Entonces, el río Aguas abajo, en la margen izquierda. ¿Okay? Entonces, ambos se encuentran enterrados en sedimentos, donde apareció el perezoso gigante, se llamó el sitio Orosi 1, y donde apareció el Cubilonis, el sitio Orosi 2. Están separados 700 metros, uno de otro. Al principio no se había dicho. Teníamos todo en silencio, radio tapado, como decimos, porque no queríamos que llegara gente a
curiosidad, especialmente a llevarse piezas, que siempre pasa. Sí. Cuando se llega este tipo de cosas, después ya llegó un momento que ya no se pudo mantener más y cuando salió la prensa y fue cuando hubo la explosión, ¿no? Bueno, ¿por qué se llamó Toby y Pitán? Pues resulta que Toby es el hijo de una geóloga que trabaja en este sector y encontró los huesos y los vio raros y llamó al Museo Nacional y el Museo Nacional fue a recogerlo, y la muchacha estaba empezando, es una colega también que fue estudiante mía, estaba empezando, lo recolectaron, pero les pareció que podía ser fósiles tal vez no, porque estaban muy en superficie. Bueno, entonces Toby es el hijo de la muchacha, Toby es en realidad, entonces ella quiso que el perezoso ojalá se pudiera llamar Toby, y eso es el nombre, digamos, que el apodo, por así decirlo, de Toby. Y Pitán era el apodo del otro, después un trabajador que también en este mismo sector trabaja, estaba trabajando con el excavador, sacando sedimentos. Ya pues se fue en el rato libre, en el almuerzo a caminar y se encontró algo que pensó que era un tronco fósil. Y entonces llamó nuevamente al museo un año después. Y ahora les vamos a contar un poco más. Acá tenemos a Pitán, este es el apodo de este muchacho que encontró el mastodonte. Y cuando nosotros llegamos, para mí me dijeron en diciembre del 2024, los restos, María Sequeira, que es la colega, los había encontrado, entonces llamó al Museo Nacional, se sacaron los huesos, que después, un año después, fueron identificados como un mastodonte, como un perezoso gigante. Pero en ese momento estaban guardados, se estaban limpiando, se estaban preparando. Justamente un año después aparece otra vez, este es el muchacho, que encuentra ahí, pensaba que era una madera petrificada, y nos llamó, pero había recolectado esto. Y apenas me lo enseñó a mí, le digo, no, es de madera y de un animal reciente como ese, porque es demasiado grande, o sea, no pudo ser paleontólogo. Entonces fuimos y cuando nos dimos cuenta y que resulta que estaba parte del colmillo del mastodonte, que era lo que él pensaba que era madera, y yo le dije, no, esto es un mastodonte. Lo que no nos imaginábamos era la cantidad de huesos que había, que estaban ahí porque estaban cubiertos por el sedimento. Entonces en realidad lo que pensamos que iba a ser algo de un día, cambió todos los planes totalmente que se teníamos. O sea que era como un reconocimiento, vamos, ya, pues resulta que no fue así. Entonces hubo que cambiar todo. La geóloga que estaba a cargo de todo es la Joana Méndez, que es la curadora del Museo Nacional. Y ella es en realidad la que estaba liderando la investigación, yo lo que estaba haciendo es colaborando con la investigación, porque a lo largo de toda mi vida me he dedicado como hobby a los restos de los vertebrados fósiles. Entonces, bueno, aquí tenemos parte de los huesos del perezoso cuando estaban en el lugar. Aquí está Toby, justamente sacando parte de los huesos en este momento. Y este es el muchacho que tiene como apodo Pitán, así lo conocían en el pueblo. Y él quiso que el mastodonte se llamara Pitán, con el apodo que tenía. Aquí está durante el proceso de extracción del sitio que llamamos Orosi 1. Aquí está Toby, que justamente aquí están sacando los huesos. Vean que estaban prácticamente en superficie. No había que hacer mucho trabajo para extraerlos y estaban relativamente duros, al grado que se pensó que tal vez podrían ser recientes, o sea que fueron fósiles, que puede que pase algo que... Entonces estaban ahí con la duda si era reciente o no. Bueno, pero en tal caso los recuperaron, por dicha los recuperaron, porque saben muy bien que una crecida del río y se bloquearon. Entonces en ese sentido están ahí están en el proceso de excavación. Se encontraron vértebras, una escápula, una porción de la pelvis de este perezoso gigante. Pasó un año y entonces el tipo nos llama a este muchacho de apodo Pitán, y cuando llegamos al campo vimos acá apenas yo visto, inmediatamente identifiqué que era parte del colmillo de un mastodonte, sin ninguna duda. Ahora vamos a explicar un mastodonte de la familia de los elefantes, todo el mundo más o menos lo sabe, es un primo de los elefantes, por así decirlo, un primo que está extinto. ¿Okay? Y bueno, resulta que los astros se alinearon. ¿Por qué se alinearon? Resulta que yo he trabajado durante, mejor no digo cuántos años, pero bastantes, con este colega que sí es experto en fósiles. Yo soy un amateur y él es el experto en fósiles, en realidad. Entonces, casualmente yo le he dicho, tienes que venir porque hay otros fósiles que hemos encontrado por el lado sur de Costa Rica.
Entonces le dije, tienes que venir otra vez, ya había hecho la visita, nos hemos visto pocas veces, pero hemos trabajado durante un montón de años, hemos publicado juntos. Y ya él tenía planeado el venir a Costa Rica. Claro, primero le dio permiso a la señora, después de que le dio la venia, obviamente tenía que venir con la señora. Entonces estaba muy claro, eso es un contrato establecido, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Entonces ya estaba, él ya había comprado el ticket y ya venía cuando estábamos trabajando con los huesos. Entonces incluso yo me llamé del campo y es increíble la tecnología. Mira que acá estamos cavando, ¿qué nos recomiendas? Desde el propio lugar, una videollamada. Eso jamás uno se hubiera imaginado antes. Es muy interesante, ¿no? Jamás, porque yo he participado, mi primera excavación fue cuando tenía 21 años. O sea, como Huila, ¿no? Huila totalmente, ¿no? De 21 años participando en una excavación junto con arqueólogos. Y la otra fue ya tenía unos 26 años. Pero después yo sí he trabajado en otros, pero no en hallazgos de este tamaño. Este es el hallazgo más grande que se ha encontrado en Costa Rica en cantidad de huesos de un vertebrado. Y bueno, entonces resulta que ya llegó como a los pocos días, ya nosotros teníamos la excavación avanzada y bueno, ya aquí comenzamos con el proceso de excavación. Los huesos lo que se hace es que obviamente se tratan de limpiar lo más posible sin dañarlos y después se le pone una cobertura de papel periódico húmedo, después una cobertura de gangoche y encima del gangoche yeso para poderlos extraer y después llevarlos al Museo Nacional y que sean limpiados ya con calma. Porque aquí el problema es que estábamos corriendo contra el tiempo. ¿Por qué? Y resulta que no están apareciendo los huesos a la parte de frío. Estábamos con los frentes fríos y bastaba con que el río se creciera 50 centímetros para que inundara todo. Entonces había que recuperar con calma, pero corriendo. O sea, era un poco de... Entonces siempre estábamos en un pleito, ¿no? Porque los arqueólogos eran al milímetro y yo como lo metiendo la cuchara para sacar. Entonces también aquellas cosas, ¿no? Pero aquí estábamos... bueno, y el otro problema es que era un área de apenas de unos 8 metros cuadrados. Entonces no podíamos estar todos ahí, porque obviamente estábamos pisando los huesos, estábamos bajando. Entonces teníamos que ver, algunos se dedicaban a describir, otros nos dedicamos a jalar. Aquí tenemos toda la parte de los huesos, aquí nos está poniendo yeso a varios de ellos, aquí uno recién sacado, se le tomaron fotografías, se hicieron dibujos, toda la cuestión y después para extraerlos. Y también estaba ese estudiante alemán que acababa de hacer maestría conmigo en Alemania, yo la codirigí y casualmente estaba aquí también. Entonces por eso les digo, se juntaron todas las estrellas. Entonces ella fue también a la parte de la excavación. Ella hizo la tesis en paleontología en Alemania y estamos viendo a ver si continúa con el doctorado acá. Entonces bueno, por eso les digo que se juntaron todas las estrellas en ese sentido. Y bueno, factores, como ven, el área de excavación es bastante pequeña. Un área pequeña, ¿no? Okay. Aquí están donde estamos alrededor del web, este es el río. O sea, basta con que se crezca un poco para que se llevara todo, pero estamos en la estación seca, pero sin embargo había frentes fríos y lluvias en Cartago. Entonces bastaba con que lloviera un poquito en el Iguazú para que se inundara. Entonces teníamos que correr en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, se comenzó con la excavación, fue un proceso bastante arduo, ¿no? Con la recuperación, se empezó el 15 de enero de este año. Y bueno, hay algo acá, traigo esto, es nada más un paréntesis. Los geólogos somos entrenados para leer las páginas de la historia de la Tierra, que no van. O sea, uno ve las capas, pero son mudas. Es como tener un niño de 1 año. Si llora, uno tiene que entender por qué llora, bueno, si se ríe no hay que preguntar, pero si llora hay que tratar de averiguar por qué está llorando. La crianza, la enfermedad, le duele algo, tiene la gasilla, bueno, antes cuando había gasillos, la gasilla, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y ahora ya tiene gasilla. Ya no hay gasilla, pero antes era una amenaza, unas gasillas de ese tamaño. Sí, las hepatitis. Sí,
una amenaza, no estaba vivo, que era así, una aguja. Y se abrían a veces, y pues sí. Después ya llegaron unas que eran de alta tecnología que se bajaba la tapita para que no se abrieran. Forma el patito, para que tenía un patito. Sí, se bajaba el patito, exacto, claro. Pero era una amenaza, ¿no? Eso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer, solo que es como leer un libro, solo que al revés. O sea, digamos, en un libro, la primera página es donde empieza la historia y aquí es donde está el fin. En geología es al revés. La historia empieza aquí, termina acá. Es un libro vuelto al revés. Yo también lo pongo como el caso, como es, bueno, esa es la famosa, ¿cómo se llama esta? La tabla que encontraron en Egipto. Rosetta. La tabla Rosetta, exactamente, que está escrita en 3 idiomas. Y hasta que apareció esta tabla, se logró reconocer los jeroglíficos. Porque entonces nadie podía leer los jeroglíficos. Y resulta que casualmente encontraron esta tabla, la tabla Rosetta, muy famosa. Después apareció otra, que ayudó también. Y estaba escrita en griego antiguo, en Demócrito, y resulta que ese mismo texto escrito en 3 idiomas diferentes. La persona que comenzó a interpretar esto duró casi 30 años en poder hacer la correlación de los idiomas, 30 años. A partir de ahí se comenzó a leer Qué perseverante, 30 años. Sí, yo me imagino. 30 años, pues yo llevo 30 años trabajando en todo, 30 años con una sola cosa para una tabla, pero él fue, digamos, la persona que, digamos, para poder traducir, y a partir de ahí fue que los egipcios, los egiptólogos, comenzaron a leer el egipcio, y se abrió todo el mundo para ellos. Entonces yo lo traigo como un ejemplo, nosotros somos entrenados a leer las páginas de la tierra, o esto que es en las cataratas del Iguazú, en Brasil, que es para no videntes, que aquí debería comenzar a instalarse en los parques nacionales, ¿no? Entonces aquí llega alguien que se está entrenado, toca aquí y puede leer. Entonces realmente lo que les digo es, nosotros somos entrenados para eso. Unos más, otros menos, cuando no se batea, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo importante, nada más es una breve historia. Pues Costa Rica en realidad en algún momento fueron islas aisladas que poco a poco después se comenzaron a formar una archipiélago, una cadena de volcanes activos e inactivos, y finalmente se cierra el istmo centroamericano hace 3 millones de años más o menos, que se forma el puente terrestre que unió Sudamérica con Norteamérica. Sudamérica estuvo aislada durante 40 millones de años, era como si fuera Australia, por así decirlo, aislada totalmente. En el momento que se genera el puente terrestre, se hizo la autopista biológica para que los del norte migraran al sur, y los del sur al norte. En ese momento no había pasaportes, no había nada, entonces no había ningún problema. El problema eran los depredadores, ¿no? Y eso sí fue un problema para algunos, ¿no? Porque en Sudamérica no había tantos depredadores como en Norteamérica. Pero bueno, entonces la flora y la fauna que hoy ya tenemos, la riqueza de flora y fauna que hoy ya tenemos, es producto de este gran intercambio biológico que quedó heredado en Costa Rica, una riqueza de flora y fauna espectacular, ¿no? En ese sentido. Bueno, ya si nos vamos al sitio donde apareció el mastodonte, pues aquí estamos trabajando y reconociendo las diferentes capas. Habían 8 capas en total. La capa 1 y 2 eran las que donde estaban los vertebrados fósiles, ¿okay? Y las demás eran capas, lo que uno llamaría inertes o estériles desde el punto de vista paleontológico. Entonces, bueno, ahí estamos. Ven aquí donde están parte de los restos. Obviamente estas figuras hay que hacerlas en limpio para después ya pensar en publicar esto en forma. ¿Okay? Y bueno, acá tenemos la misma visión. Como ven, los restos fósiles estaban aquí y el río estaba aquí. Bastaba con que se creciera 50 centímetros para que se inundara esto y se lo llevaron. De hecho, ya el río se había llevado parte. El río ya había cobrado parte del mastodonte. Pero si no hubiera sido por el río, no se hubieran encontrado. Entonces, este antagonismo de la naturaleza lo expone, pero también cobra su precio, ¿no? Bueno, acá tenemos las diferentes 8 capas. Las principales son estas acá.
que donde están acá tenemos un detalle, no vamos a ver, pero aquí están las capas, donde están los restos fósiles, son capas arcillosas, negruzcas, cargadas de mucha materia orgánica, y a veces en función del día eran bastante duros, pero tenían mucha materia orgánica. No entiendo cómo no nos enfermamos, porque ya estábamos trabajando en un río contaminado, limpiando con las manos y no teníamos agua para lavarnos. Y así sacamos esa mochila y se fue. La flora la tengo que tener lo más bien, porque ninguno le pasó nada, ninguno de los que trabajamos ahí se enfermó. Porque tenemos que comer con las manos sucias y que queda cómoda y después sigue trabajando. Entonces, bueno, acá se describieron todos los componentes que había, del tipo roca, del tipo de sedimentos, se tomaron muestras, le tomaron nuestra fractación de carbono 14, ahora vamos a saber un poco más de detalle. Y la interpretación ambiental, si quisiéramos hacer una reconstrucción, pues más o menos este sería el río Agua Caliente en el pasado, imaginándolo, ¿verdad? Imaginándolo en el pasado, ¿verdad? Y probablemente el mastodonte murió y el perezoso en uno de estos cauces abandonados del río, porque era un sector pantanoso, estaba cargado de materia orgánica, cargado en troncos y todo. Entonces muy probablemente murió a las orillas de un río, no de la parte principal del río, sino en un sector pantanoso donde probablemente había mucha vegetación, o sea, había bastante comida. Por eso que los mastodontes y los perezosos gigantes son herbívoros, son meramente herbívoros, entonces estaban felices en sectores donde haya gran cantidad de vegetación, lugares abandonados, de ríos abandonados. Esa es la interpretación que hasta ahora hemos hecho, obviamente es preliminar, pero en eso se está trabajando. Acá tenemos a escala, este es un perezoso gigante comparado con una persona, y este es un mastodonte como el que se encontró, que se llama el Cuberones, comparado con una persona. El mastodonte es más o menos como un elefante de la India. El elefante de la India es un poco más pequeño que el elefante africano. Más o menos, para que tengan una idea, es como un elefante de la India. Y el perezoso, pues sí, ya parado en sus pies, ahí sí es bastante, efectivamente bastante grande. La altura, bueno, lo que se estima, el peso de las 5 toneladas para el perezoso, la altura es 6 metros, es decir, el doble de esto. Datamos con carbono 14, mandamos la muestra a datar con carbono 14. Y la edad del perezoso dio 14.400 años. La edad de los sedimentos en los que está contenido, 14.400 años. Eso fue más o menos la fecha en la que murió. Lo que no tenemos es el día y la hora, pues eso tenemos. ¿Okay? Y fue identificado por el colega mío, Spencer Lucas, que fue el que lo identificó como un erecomperio. El mastodonte titano, pues se estima un peso de unos 3,5 toneladas, una altura de 2,3 metros, o sea, más o menos la centena, 2 metros es esto, pegando ahí. Entonces, esta parte aquí lo identificamos con base en los incisivos o los colmillos, que eran diagnósticos de un cuberones, en ese sentido. Entonces, estos son los dos acá. Acá tenemos parte de lo que es el Eremotherium o el perezoso gigante, y es donde decimos acá, es donde se identificó que tenía artritis, osteoporosis. O sea, tuvo que haber sufrido. Porque, claro, con ese tamaño, si vemos que tenía que comer las hojas, en muchos casos de piedra, de los árboles, y tenía problemas acá en todo lo que era la parte de esta parte aquí del cuello, con osteoporosis. Entonces, para que vean que también los animales prehistólicos también sufrían, ¿no? En ese sentido. Hay muestras claras de que tenía problemas en los huesos, ¿no? Es un herbívoro que se alimentaba de hojas y pastos, habitaba en ambientes tropicales y subtropicales, migró durante el gran intercambio biológico hace unos 3 millones de años. Y lo que se encontraron son vértebras torácicas con osteofitos, que son los colones óseos, o sea, con artritis, un tipo de artritis. Evidencia posible de osteoartritis en eso. Eso ya se ha visto en otros perezosos que se han encontrado en Sudamérica. Aparentemente es una enfermedad que los atacaba con cierta frecuencia. Acá muy interesante, esto lo hizo la curadora del Museo Nacional, Ramona Méndez. Este es una de las partes
de este perezoso que encontramos, comparado con el huesito de un perezoso de hoy día. Es el mismo hueso, pero este es el perezoso de hoy día y este es el fósil. Y lo mismo aquí. Vean esto. El mismo. O sea, vean la proporción de tamaño de los huesos. O sea, es verdaderamente otra escala. Vamos a hablar de otra escala. ¿Ok? Bueno, ahí están. O sea, las vértebras son mucho más robustas. El perezosos actuales tenemos dos. El de 2 dedos y el de 3 dedos. Yo vi un video de un perezoso, a alguien que quiso llevar un perezoso, lo asustó y terrible y se le devolvió. Yo he ayudado a dos por lo menos a pasar, pero siempre me fue con pánico. Porque siempre tenía miedo que es que los veo uno demasiado musculoso, no, y muy lentos. Uno de mis que va en ese video parecía como un gato y daba vuelta, y no sé si lo vieron, pero salió en el... Sí. Y bueno, yo le preguntaba que se lo volvería a ayudar, digo que sí. Sí, pero ya, yo lo volvería a ayudar, pero como... Sí, pero es que lo asustó, lo tomó demasiado rápido para ayudar. Yo lo que hago, generalmente pongo que él se agarre de un paso y ya lo pone uno al otro lado de la calle. Porque ya me he topado varios en la calle. Generalmente uno para, ya todo el mundo aquí es muy normal que si pasar un perezoso, ya todo el mundo para. Y la U son centro de atracción. Sí. O sea, son el perezoso y todos los estudiantes. Sí, claro. Ahora se volvió famoso, ¿no? Entonces, bueno, ahora es muy interesante. Yo he trabajado en la selva toda mi vida. Bueno, ahora ya no tanto, pero entonces trabajo en toda, y ahora he visto más animales ya en los últimos años que en toda mi vida metido en la selva. Porque como ahora la gente no los mata, y ya no le tienen tanto miedo a los seres humanos, ya andan por todos lados. Aquí en Belgrano descubrí uno cuando está en las instalaciones frente al Ministerio de Trabajo, que se hizo una zona de... Lo que era el parque de Bolívar. Sí, eso. Hay unas gradas muy bonitas que bajan del pueblo, bajando así, vas a salir a ese sector, y veníamos conmigo y dices, papi, mira lo que estoy arriba, un perezoso, en una rama. No, ahora son divinos. Sí, ahora andan por... En pleno San José. La web 16, bien clasificados. Bueno, el cuberones, acá tenemos parte de lo que son los huesos. Este es el incisivo que yo les decía, que midió 2 metros 20. No, perdón, me dio 1,70 recuperado. Si hubiera estado contento, porque aquí ya el río se lo había llevado. 1,70 metro fue lo que se recuperó, pero probablemente medía 2 metros 20, por lo menos. Hoy ya se recuperaron casi más de 80 huesos de este animal. Esto no está actualizado, pero hay por lo menos más de 80. Se encontró, bueno, así, de 1,60 metro. Y el otro fragmentito que estaba aquí, que yo lo había reconocido, ahí vacilábamos porque no me creían, yo lo molestaba. Aquí estaba el otro, la parte de la punta de uno de los huesos. Bueno, se encontraron restos del cráneo, vértebras, costillas, la pelvis, fémur, tibia, fíbula, falanges. Todavía falta todo esto, hay que limpiarlo, clasificarlo. ¿Qué nos pasa? Ya. Bueno, aquí están, hay una comparación. Este es el mastodonte, que también se le llama mastodonte andino, que es el cuberones, que es el que apareció. Y este es un mamut colombino. Mamut colombino, aquí han habido mamuts, pero no el mamut lanudo. No confundamos. El lanudo es ese famoso de la edad del hierro, que está con esa cobertura de pelo que me todo, ¿no? Exactamente. Los que habían aquí, si hubieran tenido esa cobertura de pelo, se hubieran muerto del calor. Demasiado tropical, aunque Costa Rica tiene un ambiente un poco más frío, ahora lo vamos a ver. Pero en realidad el que hubo aquí era un tipo de elefante. Y hay una diferencia fundamental entre la diferencia entre un mamut o un elefante, que tienen los molares iguales, que son molares planos. Con esta curvatura, ven aquí, como este enrejado aquí, pero si uno ve el molar es totalmente plano. El de los mastodontes son cúspides. De hecho, la palabra mastodonte viene de mastos y mastos viene de senos. O sea, son cúspides simulando los senos.
No sé cuál fue el paleontólogo que se le ocurrió ponerle así, pero bueno, mejor no me pregunte. Pero tenía buena imaginación. Tenía buena imaginación, ¿no? Pero en realidad más eso viene de cúspides en forma de senos. Porque aquí están los dientes gastados. Cuando no están gastados, sí tienen forma de cúspide. Conforme se van gastando, se van bajando. Después lo sustituyen hasta que se les acaba. Ellos tienen unos molares de sustitución. Y ya llega un momento cuando se le acaba, ya se quedan sin dientes, sin molares. ¿Okay? Entonces los elefantes y los mamuts sí se diferencian. Estos son mamuts y elefantes tienen molares similares, planos. Estos planos y estos en forma de cúspide. Eso es una característica muy típica para diferenciarlos. De hecho, la primera identificación de un mamut fósil en América no fue hecha por paleontólogos. Fue hecha por esclavos de África. Ellos estaban trabajando en una finca, una hacienda de algodones y se encontraron unos molares y llegaron donde el capataz y le dijeron: oye, esto es de un elefante. Dijo: ¿cómo va a ser un elefante aquí en Norteamérica? ¿Están locos? Sí, claro, esto es un elefante. Nosotros estábamos acostumbrados a ver los elefantes muertos. O sea, para ellos era muy normal. Esa fue la primera identificación paleontológica en América de un fósil vertebrado, hecha más bien por gente que eran esclavos, porque justamente vieron un molar de estos y lo reconocieron sin ningún problema. Bueno, esto es Costa Rica en la edad del hierro, bueno, el mundo en la edad del hierro, y en la edad del hierro prácticamente la mitad de Norteamérica estaba congelada, parte de lo que es Europa, todo lo que es Europa, parte de Europa y parte de lo que es el Tíbet y todo eso. Mongolia estaban con casquetes de hielo tremendos. Costa Rica, que no se ve aquí, obvio, tenía también hierro. En ese sentido, han habido varios periodos glaciares e interglaciares, verdaderos cambios climáticos. Estos son cambios climáticos de verdad. O sea, donde pasamos de una época donde hay hielo por un montón de lados a épocas donde ahora estamos en un periodo de un trópico agradable, digamos, relativamente. ¿Sí? Cuando hablo hielo permanente. O sea que este hielo está permanente en lo que era el norte de Norteamérica. En algunos casos cubriendo todo lo que es Nueva York y todo eso. Que Dios guarde volviera a haber una época glacial, porque sí sería un problema. Y va a haber en algún momento. Y va a ser un problema mundial. ¿Qué va a pasar con toda la gente que vive aquí? Y toda la gente que vive aquí. No, y van a migrar al sur y van a haber problemas serios, políticos, geopolíticos. No lo vamos a ver, pero van a haber problemas serios. ¿No? Entonces, bueno, les dije que han habido, de hecho, cambios de periodo glaciar, interglaciar. Nosotros ahora estamos en un periodo interglaciar. O sea, un periodo relativamente agradable del tiempo. Este es el Monte Matterhorn, o Monte también Cervino, que aparece en las películas de Paramount. Cuando ven la película de Paramount aparece ese monte, muy típico. Se le llama Horn. Horn es en alemán, que significa cuerno, y es igual que el Cerro Chirripó. O sea, en el Cerro Chirripó hubo glaciares, hubo casquetes de hielo, grandes cantidades de hielo, de hasta 200 metros de espesor o más de hielo. O sea, verdaderamente cualquier cantidad de hielo hubo. En el Chirripó, y por eso están los lagos glaciares. El espesor de hielo en el Chirripó varía entre 150 y 175 metros. Y el área cubierta de hielo fue de entre 35 y 49 kilómetros cuadrados. Fue un área bastante grande. El volcán Irazú y el Turrialba probablemente tuvieron, pero nieve, no hielo. Hay una diferencia entre nieve y hielo. El hielo está compactado. Bueno, alguien lo saca de la refri para tomarse. O sea, el hielo está compactado, la nieve es como tipo escarcha. Todavía hay dudas, no se sabe bien si el Camo tuvo glaciares o no. El Poás, el Barba y el Calagres posiblemente tuvieron páramo, es decir, un bosque de altura, pero no nieve. En ese sentido, todavía falta por investigar eso. Y acá tenemos, bueno, este es el volcán Irazú tomado desde la distancia, y aquí le dejé con un poquito de nieve, para que se vea. Probablemente eso era en el periodo que vivían estos, el mastodonte y el perezoso. Con toda probabilidad el volcán Irazú tenía nieve permanente.
nieve, pero no casquetes de hielo. Algo muy interesante, no es la primera vez que aparecen restos fósiles en Costa Rica. Hay casi 70 localidades con restos fósiles en Costa Rica. ¿Qué pasó ahora? Las redes sociales. O sea, las redes sociales esto fue una bomba entre las redes sociales de comunicación. No es la primera vez. Todo esto que están aquí, estos símbolos, son lugares donde han aparecido vertebrados fósiles, restos fósiles. Y eso era noticia de un día. Apareció un periódico, apareció un mastodonte, sí, bueno, okay, apareció un día en la Nación y ya. Y ahora hubo una explosión con las redes sociales. Bueno, también vino las películas estas que hace un tiempo fue la Edad de Hielo, 1 y 2, no sé cuántos han habido. Entonces, obviamente, de hecho, yo fui a ver una de esas para ver, no recuerdo si vi la segunda, pero la primera sí. ¿Qué otra cosa interesante se han encontrado? Se encontraron, esto los biólogos fueron quienes lo reconocieron, semillas, bellotas de roble se encontraron. Entonces, están estudiando también esos, para entender el clima de ese momento. Se encontraron hojas bastante bien preservadas en los sedimentos y troncos grandes que hoy día se quieren desclasificarlos y ver qué tipo de especies son para poder reconstruir toda una historia. Todavía estamos en ese proceso. Es un proceso muy lento de lo que es la parte de investigación. Bueno, la última de Daniel, que aquí hay una reproducción de la Nación donde se reproduce un toxodonte, un perezoso gigante, un cobirón, es un mastodonte, un armadillo gigante. Todos estos habían antes. Y acá tenemos el gran intercambio biológico entre Norteamérica y Sudamérica. Sudamérica ha tenido una fauna particular, Norteamérica también, y cuando se generó la autopista de lo que es América Central, pues comenzó una migración en los dos sentidos. Tremenda, ¿no? Fue de lo que se denomina el gran intercambio biológico, ¿no? Es decir, especies que estaban en Sudamérica pasan a Norteamérica, y especies que estaban en Norteamérica, estas de azul, que eran de Norteamérica, pasaron a Sudamérica. Y las que están en este color, que no sé qué es, un verde café, pasaron de Sudamérica a Norteamérica. Entonces hubo todo este intercambio. Algunas especies dijeron, la verdad es que me gusta y me quedo acá. Por lo menos hasta ahora hemos encontrado dos que quisieron quedarse en Costa Rica y no pasaron más al sur. Les gustó. Y se quedaron acá. Entonces no se ha encontrado más al sur de lo que es Costa Rica. Hasta ahora. Obviamente falta más investigación, pero hasta ahora no se ha encontrado en Sudamérica, nada. Llegaron a Costa Rica, aquí me quedo. Bueno, ahí está bien. No tienen que pedir permiso. Entonces no hay ningún problema con eso. Obviamente aquí tenemos lo que es la megafauna, ¿no? Que es tremenda, pero más que todo aquí lo que traigo esta es una comparación interesante. Esta es la megafauna actual que tiene Costa Rica. ¿Cuáles son? El venado cola blanca, la danta, el jaguar y el puma. Esos son los mamíferos más grandes que tenemos en Costa Rica, naturales, ¿verdad? Quitando a las vacas y los caballos, ¿verdad? Si ponemos los naturales, son estos. Compárenlo con la megafauna que había antes. Entonces, otra escala. Hasta llamas. Se han encontrado camélidos acá, en lo que es Costa Rica. Lo que todavía no se ha encontrado son felinos. Se encontró hace poco un carnívoro, pero pequeñito. Pero no se han encontrado felinos todavía. Falta todavía por. Y caballitos enanos. Caballitos enanos, medianos, grandes. Percherones, no, esos son para llevar muertos, esos son para llevar muertos. Pero sí se han encontrado, digamos, mastodontes, diferentes especies, perezosos también. Incluso hay un perezoso único acá, que es una especie nueva. Bueno, caballos de diferentes tamaños, toxodontes, de estos armadillos gigantes también se han encontrado, se siguen encontrando. O sea, después de eso hubo un boom porque la gente comenzó a reportar hallazgos por todos lados. ¿No? Que le han dicho casi que no era tortuga. ¿Cuáles son las sí? Pero sí, pero no. ¿Ok? ¿Y por qué se extinguieron? Bueno, todavía hay una discusión de eso.
una causa fue probablemente el cambio climático verdadero, es decir, que pasamos de un periodo de hielo a un periodo tropical, algunos animales probablemente no se adaptaron, pero la principal fue la llegada del hombre, que pasó a través de Asia por el estrecho de Bering y del estrecho de Bering hacia América. Y ese fue con toda probabilidad el principal causante de la extinción. O sea, nosotros somos una especie de extinción de matar, incluyendo entre nosotros mismos. De hecho, somos el único ser viviente que mata en cantidad por uso. En ese sentido, ¿no? Bueno, también se habla de un impacto extraterrestre hace 12.900 años, pero eso fue algo local. O sea, la sumatoria de todos estos factores pudieron haber ayudado a la extinción. Eso todavía hay una discusión, pero no hay duda que la llegada del hombre, acá lo vemos, el hombre migra de África, sale de África, pasa por estos sectores, se va a Asia, llega a Bering, cuando en la edad del hielo, todo esto era un puente terrestre de hielo, bueno, puente de hielo más bien, pero pudieron migrar por ahí, se quedaron estacionados por acá, más o menos hace unos 20.000 años, y después encontraron un paso para migrar hacia el sur. Y conforme iban migrando hacia el sur, iban matando, exterminando. Hasta el momento no se ha encontrado en América Central un caso comprobado de que el hombre haya matado a alguno de estos animales, hasta el momento. Pero sí se ha encontrado en Norteamérica y en Sudamérica. O sea, es una cuestión de tiempo. Pero no hay duda que hubo ahí un efecto. Bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, todos estos hallazgos son parte del patrimonio nacional. ¿Por qué? Porque reconstruyen una historia. Entonces el Museo Nacional obviamente es el encargado de lo que es la protección en buena medida, rescatar esto porque es pensando en las generaciones futuras. Hoy día las técnicas que tenemos de investigación pueden cambiar en el futuro y entonces de hecho están cambiando. Entonces guardar estos restos es importante porque en un futuro puede haber nuevas técnicas para investigar otros tipos de cosas, como hoy día el ADN, por ejemplo. Ahora les vamos a hablar un poco de eso. Entonces el Museo Nacional tiene un compromiso con la preservación, pero también con la enseñanza, en ese sentido. Y bueno, aquí está parte de donde ya tenemos los restos embalados, ya protegidos con plástico, incluso puede ser plástico con bombitas también. O sea, ya después de estar el yeso seco, se les puso plástico ahí, tape, y después a jalarlas. Y aquí estamos con una camilla improvisada para jalar entre 4 personas un hueso. O sea, y claro, era bastante difícil en el río también, porque era un río con piedras grandes, y tratar de no caerse uno y de no caerse con el hueso, ¿verdad? Dañarlo. Pero ahí estamos con todo, vean todos los huesos ya embalados con las identificaciones de dónde vienen, etc. Ahí lo están guardando y aquí es donde están ya en curación del Museo Nacional. O sea, se sacaron para que se sequen y después viene el proceso de limpieza. Quitar todo el yeso, quitar todo el material que esté seco y comenzar a limpiarlos. Se va a llevar un proceso largo, más de 80 huesos. Que ocupan curación y parte de lo que es la investigación. ¿Qué más se va a hacer? Bueno, ya hay alguna gente interesada en aplicar ADN para sus huesos. Hoy día se ha llevado la técnica del ADN y otros con isótopos, con una serie de isótopos para saber qué tipo de comida, qué tipo de vegetación comían ellos. Ya se logra, es totalmente fuera del campo, pero sé que con los isótopos se puede saber qué tipo de vegetación comió. Entonces hay toda una serie, ya hay gente detrás. Bueno, esto fue noticia que llegó a Europa, como les digo, no solo fue en las redes sociales, la noticia llegó a Europa, llegó a Norteamérica. O sea, nosotros no nos imaginamos, la verdad, que fuera a ver esta bomba de explosión, que estamos parte de los que participamos en la excavación, en los restos en diferentes periodos. Aquí está la geóloga a cargo. ¿Dónde está la geóloga? ¿Dónde perdió? Aquí está, que pues esta, aquí está el paleontólogo amigo mío, acá. Este es un arqueólogo y bueno, el técnico es la geóloga paleontóloga
alemana. Y en fin, ahí estamos, es un grupo ahí que nos íbamos alternando, día yo unos, otros días otros. Técnicamente creo que se cierra la excavación mañana desde el punto de vista técnico. Ya es la última visita que se hace. Va a empezar la temporada lluviosa, ya se extrajeron todos los huesos que se pueden extraer, entonces mañana se cierre técnico. Ya puedo decir, ya por ahora le damos la bendición. Todo esto de la gente que participó y los agradecimientos de alguna u otra manera que colaboraron y obviamente van a estar en su momento en su debido reconocimiento. Y bueno, algo muy interesante que yo tengo una colección es los memes en Costa Rica. Tengo una colección para memes de sismos, para memes de volcanes y los memes paleontológicos, ¿no? que aparecían, comenzaron a aparecer, incluso el famoso Tencha, ¿no? Me causó mucha gracia, un lugar icónico para Cartago. De eso andaba en Cartago, en el Museo de Cartago, que tiene un mural increíble, preciosísimo. Sí. El museo es demasiado hermoso, la verdad, que lo digo aquí abiertamente. La comandancia. Sí, pero hermosísimo el museo. Tenía una exposición sobre el terremoto de Cartago, casualmente, pero yo lo que quería ver era el famoso mural que me habían dicho. Y el mural es muy interesante porque está la Virgen de los Ángeles y está Tencha. Sí. Está todo un antagonismo ahí, pero está toda la gente que ha hecho algo por Cartago. Está en ese mural. Eso fue muy interesante. Es inmenso. Entonces para mí, bueno, ahí les tomé fotos. Ahí les tomé fotos. El próximo mural probablemente van a aparecer estos protagonistas, incluyendo buscando el muñeco de Cartago, ¿no? Para ver, ¿no? Y hasta salió en ¿Quién quiere ser millonario? Preguntaron en este año en la provincia de Cartago se encontraron fósiles de un perezoso gigante y entonces ahí ella tenía que presentar que fue. Bueno, lo contestó positivo. ¿Sí lo contestó bien? Sí, lo contestó bien. Lo contestó bien. Pero me hizo mucha gracia que también apareciera incluso en ¿Quién quiere ser millonario? Vean lo que fue la explosión de las redes aquí, bueno, interesantísimo. Ahí uno viajando y viendo la entre la bruma. Hay un montón de eso, nada más puse algunos, pero es muy interesante. Y bueno, ese de Tencha hace 40.000 años, pues sí, también estuvo, porque originalmente se decía que tenían 40.000 años. En realidad, dijimos un número que fue preliminar, para que la gente por lo menos tuviera una edad, pero ya les dije que resultó 14.000. Sí, 13.000. 13.400 y 14.400. Los dos. Y eso es más o menos lo que tenían.